Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Agurek hizo estallar la bomba emocional. Estaban celosos de la persona con la que estaba. El misterio siempre ha sido una segunda piel para Engin Agurek. Reservado, sereno y con esa mirada que dice mucho más que sus palabras, el actor ha sabido construir una carrera lejos del escándalo. Por eso, cuando pronunció aquella frase cargada de dolor y verdad, el mundo de la prensa del corazón se paralizó. Estaban celosos de la persona con la que estaba, dijo, sin rodeos, sin filtros, con esa franqueza que solo alguien cansado de callar puede permitirse. La declaración no fue parte de una promoción ni de un guión, fue espontánea, surgida de un impulso contenido durante mucho tiempo. Y desde entonces, no se habla de otra cosa. La frase cayó como un rayo en una tarde sin nubes. Nadie la esperaba, y mucho menos de alguien como él, siempre tan discreto con su vida privada. Pero algo en Engin Agurek había cambiado. Tal vez fue el cansancio de esconder lo que sentía, o tal vez una necesidad de poner las cartas sobre la mesa. Lo cierto es que no solo fue una confesión, fue un grito. Un grito de quien se sintió juzgado, observado, y quizás hasta traicionado por quienes lo rodeaban. Y esa sombra de celos lo acompañó, silenciosa, hasta que decidió hablar. Los rumores no tardaron en crecer. ¿Quién era esa persona que despertó tantos celos? ¿Por qué su entorno no aprobaba esa relación? Engin Agurek no dio nombres, no señaló culpables, pero la contundencia de sus palabras dejó claro que no se trataba de una simple incomodidad pasajera. Era una herida. Una que aún supura. Y los fans, atentos a cada palabra, comenzaron a hilar historias, a buscar pistas en sus publicaciones, en sus entrevistas pasadas. Como si pudieran completar un rompecabezas emocional que solo él tiene el valor de armar. Muchos lo veían como intocable. Una estrella en la cima, alejada del drama cotidiano que afecta al resto de los mortales. Pero esta confesión humanizó a Engin Agurek como nunca antes. Porque, ¿quién no ha sentido alguna vez que el amor que elige no es aceptado? ¿Quién no ha sido víctima de la envidia, incluso de parte de los más cercanos? Lo que hizo Engin Agurek fue exponer su vulnerabilidad sin victimismo. Mostró que, detrás del ídolo, hay un hombre que también sufre, también se defiende, también se cansa. La forma en que lo dijo, sin levantar la voz, sin ira, fue aún más devastadora. Fue como un susurro que pesa más que un grito. Porque no buscaba venganza ni compasión, solo respeto. Y quizás esa sea la palabra que más ha faltado en su historia. Respetar su elección, su privacidad, su felicidad. En un mundo donde todos se sienten con derecho a opinar sobre las vidas ajenas, Engin Agurek trazó un límite. Y lo hizo con dignidad, con elegancia, pero también con una firmeza que sorprendió a todos. La prensa rosa no tardó en agitarse. Las especulaciones crecieron como fuego en pasto seco. Se habló de actrices, de figuras fuera del medio, de diferencias sociales y culturales. Pero lo más potente fue el silencio posterior de Engin Agurek. Porque no alimentó el morbo. No buscó aclarar ni justificar. Dijo lo que necesitaba decir, y se retiró con la misma calma con la que había entrado en escena. Dejó que las palabras hicieran su trabajo. Y vaya si lo hicieron. El círculo cercano al actor se ha mantenido en una posición incómoda desde entonces. Algunos amigos se han distanciado. Otros han preferido guardar silencio. Pero hay quienes aseguran que su confesión fue el principio de una depuración emocional. De separar el trigo de la cizaña. Porque cuando uno se atreve a decir una verdad tan cruda, no hay marcha atrás. Cambian los vínculos, cambian las lealtades. Y aunque duela, también se siente como una liberación. Los fans, por su parte, se han dividido. Unos lo aplauden por su valentía, otros se sienten desorientados. Pero todos coinciden en que Engin Agurek ha mostrado una nueva faceta de sí mismo. Más real, más íntima, más poderosa. No es fácil hablar de los celos ajenos cuando uno ha sido víctima. Y menos cuando esos celos se dirigen hacia alguien que uno ama. Pero él lo hizo. Y al hacerlo, se convirtió